1 y 2, Acts 6, verse 1 and 2. I'll read it in Spanish, you read it in English. My brother. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Verse 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Padre, te damos gracias por la bendición que nos da, Señor, en esta hora de poder estar en tu presencia. Pido, Padre, que a través de tu palabra, a través de este mensaje, tú ministres, toques, Señor, levantes y restaures, y seas tú iluminando, guiando, Señor mi Dios, a cada uno de los que estamos aquí por medio de tu palabra, para que nosotros entendamos cuál es tu perfecta voluntad, a la cual tú nos has llamado, Señor, para glorificar y exaltar tu santo y perfecto nombre. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea, Señor, aleluya, el que nos guíe y nos redarguya y también nos instruya en todo lo que nosotros vamos a hacer en tu presencia. Pedimos, Padre amado, que cada hombre, como también todas las mujeres y todos los jóvenes y los niños de esta congregación, como del cuerpo de Cristo, puedan, Señor, llegar a la capacidad, a la aptitud de poder glorificar y exaltar tu nombre como tú, Señor, lo has pedido y tú también lo requieres. Pido, Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu palabra redarguyendo, limpiando, purificando y también, Señor, oh Padre amado, fortaleciendo las vidas de todos los que estamos acá. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y te damos gracias, Padre Celestial. Amén. Y el pueblo dice: amén. Pueden sentarse, you may be seated. La iglesia crecía, the church grew. In the verses that we just read, it said that the church was growing. La iglesia estaba creciendo, and I'm going to ask my daughter to help you, and then you let me know how good she was. Le voy a pedir a mi hija que le interprete y después me diga si la hizo bien o no. Alabado sea el nombre de Jesús, porque voy más rápido si lo hago solo en español. Amén. La iglesia estaba creciendo y hubo un punto donde la iglesia creció tanto que cuando hacían desde distribución diaria había murmuraciones entre los judíos, los hebreos y los griegos, que no se estaba distribuyendo correctamente o adecuadamente lo que se distribuía diariamente, y eso causó cierta situación dentro del pueblo. Alabado sea el nombre de Jesús. Decíamos en esta mañana que la iglesia, el evangelio se esparció porque hubo persecución. Era necesaria la persecución para que el evangelio se esparciera. También en este caso podemos ver que la situación, la necesidad o el problema trajo a luz una necesidad. La necesidad de establecer diáconos en la iglesia. Amén. Hoy en día también tenemos diáconos, y el miércoles comencé a hablar de esto un poco, porque los miércoles, para los que no saben, los miércoles tenemos oración y también tenemos estudio bíblico. Y el miércoles que pasó terminamos, hermano, el estudio acerca de la llenura del Espíritu Santo, que lo estuvimos dando por más de un año. Todos los miércoles, hermano, damos estudio bíblico y nos tardamos un poco porque no me gusta solamente dar una enseñanza sin que nos profundicemos en ella. Meditando entonces, ya que terminamos ese estudio, meditando en la necesidad de la iglesia o la estructura de la iglesia, me siento guiado por el Señor para empezar un estudio los miércoles acerca de lo que es ser diácono o el diaconado. ¿Qué es un diácono verdaderamente? ¿Cuál es la función de un diácono dentro de la estructura de la iglesia? ¿Cuál es el propósito? Y también hacia dónde Dios los está llevando y cuáles serán los requisitos de un diácono bíblicamente. Eso lo vamos a estar viendo en el estudio, empezando este miércoles. Vamos a empezar a dar ese estudio, cosa que verdaderamente quizás estoy hablando yo fuera de contexto o fuera de lo correcto,
no todas las iglesias se dedican a la enseñanza de la palabra del Señor para un liderazgo fuerte o un liderazgo sólido que verdaderamente entiende el peso que hay sobre el diaconado. Amén. Porque hay una gran responsabilidad en los pilares de la iglesia. Tienen que existir pilares y los diáconos son esos pilares que también sostienen la obra del Señor para que los ministros, los pastores puedan también buscar más de la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que tenemos un cuerpo oficial aquí en la iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús, y todos saben quiénes son. Pero yo le pido en el nombre de Jesús, si usted tiene un liderazgo, o quiere un liderazgo, o ya es líder, lo quisiera ver los miércoles aquí en la iglesia. Porque sería, y yo creo que ilógico, que yo esté enseñando acerca del diaconado y usted siendo diácono no esté aquí. Así que es un compromiso más a la cual yo le estoy llamando, o no yo, Dios, a lo que Dios ya le ha dado. Cuando dicen amén. Y quizás usted diga, bueno, yo no soy diácono, por lo tanto yo no voy a tener que ir o venir el miércoles. Pero sí es usted un hijo de Dios en el cual tiene un llamado de liderazgo espiritual. Y si usted quiere madurar o quiere crecer, le insto, le pido en el nombre del Señor que haga el esfuerzo de venir el miércoles desde ahora en adelante, para que Dios nos instruya juntos en lo que es el crecimiento verdadero de una estructura bíblica sólida de lo que es el liderazgo de la iglesia. Amén. ¿Están conmigo? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué bendición es de servirle al Señor en el ministerio de pastor? Pero existe un grave problema dentro de muchas iglesias, que es la falta de entrenamiento al liderazgo, y nosotros no somos la excepción. La iglesia en Hechos creció tan rápidamente que fue necesario hacer cambios para el bienestar y fortaleza de la obra del Señor. Los cambios siempre son, hermano, lo hace de Jesús, según el propósito de Dios, para la edificación o la fortaleza de la obra y para glorificar su nombre. Primero, hermano, la razón de los cambios fue por la distribución diaria de las viudas entre los griegos y los hebreos. Amén. Había una discusión, había problemas, había murmuraciones. Se empezaron a quejar con los discípulos, con los apóstoles, alabados sea el nombre de Jesús. Pero para parar las murmuraciones entre el pueblo, alabados sea el nombre de Jesús por siempre, porque a veces existen. Si existe algo que puede destruir, si existe algo que puede destruir a la iglesia, es la desunidad o las murmuraciones. La murmuración dentro de la iglesia puede causar lo siguiente, hermano, que puede causar desánimo, puede causar división, puede causar tensiones, puede causar pleitos, alabanza de Jesús, y afecta la espiritualidad de la congregación, alabanza de Jesús, como la de los servicios o los cultos. Cuando un pueblo no está unido, verdaderamente el enemigo está, hermano, contento. Cuando no hay unidad, el enemigo está contento. Cuando no hay, hermano, compromiso, el enemigo está contento. Cuando no hay, alabanza al nombre de Jesús, líderes que se levanten, hermano, como Dios les ha llamado, también el enemigo canta victoria. Así que una de las áreas donde muchas iglesias, me atrevo a decir, muchos pastores luchan es por tener un buen cuerpo oficial o un buen cuerpo de líderes que tengan la misión y el compromiso de servirle al Señor como Él se lo merece. ¿Están conmigo? Y yo sé que esto no es una predicación, sino que es más como una exhortación a que en nosotros se levante un liderazgo verdadero. Así que necesitamos ver la necesidad del por qué existían estas murmuraciones. Alabado sea el nombre de Jesús. Cada vez que existe alguna deficiencia dentro de alguna organización, el líder verdadero se examina a sí mismo para ver dónde está fallando él, cosa que no lo hacemos todos los pastores.
Y no lo hacemos todas las personas, porque nuestra naturaleza es siempre señalar a alguien. ¿Cuántos dicen amén? Yo no soy mal, tú estás mal. Yo no soy el problema, el jefe es el problema. Yo no soy el problema, es mi compañero de trabajo. Todos siempre señalamos el problema a alguien más, especialmente cuando estamos, hermano, en una posición donde nos está afectando. Pero la verdad es que al meditar en esto, yo tuve que examinarme yo. Y yo en estos últimos meses he estado orando y he estado examinando la obra del Señor y decir, ¿por qué hay deficiencia? ¿Por qué, hermano, hay falta de asistencia a la casa del Señor? Porque no estamos todos los que somos en esta congregación. Y la verdad es que tuve que examinarme yo y decir, wow, ¿dónde es que yo he fallado? ¿O dónde es que hay una deficiencia que tenemos que nosotros entonces reconstruir o edificar o fortalecer? Y llegué a la conclusión de que necesitamos hombres y mujeres que estén dispuestos a llevar la carga, pero ¿cómo lo pueden llevar si no se les da las instrucciones para hacerlo? Alabamos el nombre de Jesús. Usted no puede hacer algo que no se le ha enseñado o no se le ha dicho cómo hacerlo. Por lo tanto, el diaconado, muchas personas creen que son solamente los security de los pastores, los guardaespaldas. No, usted no es security de nadie aquí en esta iglesia. Usted es un siervo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tercero, en este caso, la mala distribución trajo a cabo un cambio necesario de escoger diáconos. También expuso un punto de gran importancia. Los apóstoles no tenían el tiempo para estar encargados de la distribución diaria. Ellos entendieron que su principal deber era la palabra de Dios. Hace mucho tiempo entendí, hermano, que como pastor yo no soy el raitero de nadie, no soy el plomero de nadie, no soy el peluquero de nadie. Alabado sea el nombre de Jesús. Soy un hijo de Dios y siervo del Señor. Y mi responsabilidad como pastor es meterme más en la palabra del Señor. Esa es mi responsabilidad, que yo he entendido. Pero es muy diferente que yo lo entienda a que usted lo crea. Cuando la iglesia no tiene el concepto correcto de quién es su pastor o cuál es la función de su pastor, entonces hay un desbalance y por eso no se camina correctamente. Los discípulos fueron, a través de esta situación, tuvieron que entender que Dios les estaba llamando a dedicarse a la palabra y a la oración. Hoy en día queremos que el pastor, hermano, lo haga todo y solo observar cómo lo hace. Pero yo creo, y en el nombre de Jesús lo declaro, que Dios tiene hombres y mujeres aquí que se van a levantar como pilares para glorificar el nombre del Señor. Si alguien lo cree, dele gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Nosotros somos una iglesia pequeña y somos una iglesia, podría decir, no tan, tenemos apenas, vamos para 9 años de que comenzamos la obra del Centro Misionero de Cristo para las Naciones. Yo me considero todavía joven, alabado, una iglesia joven. No voy a decir una iglesia bebé, porque no somos una iglesia baby. Amén, no, yo creo que somos una iglesia joven donde estamos en la plenitud, estamos verdaderamente en el tiempo, en la sazón correcta de poder ver la gloria de Dios. Yo creo que aquí hay personas maduras espiritualmente, yo creo que hay personas que conocen y están y desean recibir buena palabra y desean crecer, alabado el nombre de Jesús, con un buen conocimiento bíblico y tener una responsabilidad y poder llevar, hermano, el peso de esa responsabilidad hasta donde Dios nos llame que la llevemos. ¿Cuántos dicen amén?
Así que yo creo que usted tiene un potencial más allá de lo que ahorita está dando. ¿Cuántos creen que tienen más de lo que están dando? En servicio, en oración, en ayuno, en entrega, en alabanza, en adoración. Tenemos más que darle al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Como padres, como hijos, hermanos, como adoradores. Alabado el nombre de Jesús, tenemos más que darle al Señor. Como líderes, como ministros, como maestros. Alabado el nombre de Jesús, amén. Como pastores, como siervos del Señor, tenemos más todavía que dar para el Señor. Pero se requiere, hermano, responsabilidad, diligencia y también, como predicaba el hermano ayer, tener la voluntad de hacerlo. Alabado sea el nombre de Jesús. Los apóstoles entonces, hermano, entraron en una situación que es lo siguiente. Los apóstoles habían sido llamados a predicar la palabra de Dios. Tarea que les ocupaba por entero. Alabado sea el nombre de Jesús. En unos meses, hermano, voy a dejar mi trabajo. Y ahora está grabado y esto ya no es solamente algo que estoy diciendo, sino que en unos meses yo voy a dejar mi trabajo, donde le voy a tener que creer al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. De tal manera que este ministerio va a crecer más todavía. Amén. Porque voy a tener más tiempo para estar en su presencia. El Señor, hermano, nos llama entonces a predicar, y esto es una responsabilidad, una tarea, hermano, a tiempo completo. Ellos, los apóstoles, hermanos, servían a las mesas. Si ellos servían a las mesas, tenían que dejar en cierta medida la predicación. Alabado el nombre de Jesús. Dios bendiga a mis hermanos que han venido a cortar la grama estas últimas 2 semanas. Alabado el nombre de Jesús. Amén. Porque a veces, hermano, aún teniendo que preparar la escuela dominical y preparar las predicaciones, todavía tengo que venir a cortar la grama yo también. Alabado el nombre de Jesús. A cambiarle el aceite a la troca. A ver qué está pasando aquí dentro de la casa del Señor. Y no me estoy quejando, pero sí estoy dando a entender que hay necesidad de la obra del Señor. No en el área solamente espiritual, sino que también en la área del mantenimiento y de, hermano, de visitar, de llamar, de tocar. Alabado el nombre de Jesús. También las necesidades de la iglesia en sí. Vamos a entrar a la predicación entonces. Let us preach. La predicación del Evangelio es la obra más alta y urgente en que ha de ocuparse un ministro de Dios. Cuando no hay personas dispuestas a ayudar con la carga del ministerio, puede llegar a desfallecer. ¿Qué haría usted si su pastor desfalleciera? ¿Qué haría usted si su pastor dice, ¿saben qué? Tiro la toalla, yo ya no puedo con todos ustedes, ni tampoco, no, hacia el nombre de Jesús. Se suena raro, pero hace unos 15 años atrás, 14 años atrás, yo viví eso. Alabado el nombre de Jesús, donde yo entregué, hermano, mi posición como pastor. Cuando estaba trabajando en otra organización, yo le entregué. ¿Por qué? Porque en ese entonces, que mi hermano teléfono se ha de acordar, mi hermana Doris se acuerda, porque ellos estuvieron conmigo en aquel entonces también, donde yo, hermano, llegué a un punto donde todo lo hacía yo. Yo tocaba el piano, o yo tocaba la batería, yo daba la escuela dominical, nadie quería enseñar, nadie quería predicar. Bendito sea el nombre de Jesús, ir a tocar las puertas, ir a hacer todo. Llegué a un punto donde dije, yo ya no puedo. Si sigo adelante así me voy a enfermar. Y entregué mi posición. Pero Dios tenía un propósito. Alabado el nombre de Jesús. Y han pasado los años, hermano, y en el nombre de Jesús sé que estoy en victoria, que el Señor está conmigo y que hay un pueblo que ama y glorifica el nombre del Señor, y que sé que Dios va a levantar hombres y mujeres que están dispuestas a servirle al Señor poderosamente. Y no solamente, hermano, con nuestra gente que de habla hispana, sino que, hermano, en inglés también. Queremos más personas, hermanos, americanas, que crean, hermanos, que puedan escuchar el Evangelio. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, el primer punto, hermano, de la predicación es el peligro del pastor.
Éxodo, oiga, vaya conmigo, y quiero que mantengan su Biblia abierta allí en Éxodo. Éxodo capítulo 18. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a ver algo que vivió Moisés en su llamada. Éxodo capítulo 18, versículo 17 al 23, y vamos a escudriñar, vamos hermanos, sacarle la esencia a estos versículos para poder ver la necesidad que los apóstoles estaban viviendo en la iglesia, alabado sea el nombre de Jesús, en aquella situación donde se estaban, hermanos, quejando o estaban murmurando acerca de la distribución diaria, que es lo mismo que Moisés estaba viviendo de cierta manera, pero tuvo, hermano, el consejo, alabado el nombre de Jesús, de su suegro. Dios bendiga a los suegros, alabado el nombre del Señor. Amén. Que le dio esas instrucciones por medio de nuestro Señor, por medio de Dios. Amén. Versículo 17 dice: entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Paremos allí. No está bien lo que haces. Si alguien viene a usted y le dice así directamente: ¿sabe qué? Lo que usted está haciendo no es bueno. La mayoría de ustedes va a decir: ¿usted quién es para decírmelo? La mayoría va a tener la actitud negativa de decir: bueno, ¿y usted quién le dijo, verdad, que me podía decir lo que yo estoy haciendo mal? Pero cuando somos hijos de Dios, el Señor nos dice que nos humillemos. El Señor quiere que nosotros entendamos, alabado el nombre de Jesús, lo que está pasando. Y a veces Dios usa personas para darnos a entender que estamos mal en áreas. Y no todos, hermanos, estamos preparados para recibir una crítica, especialmente una crítica constructiva. Porque a veces cuando alguien nos expone nuestra debilidad, lo primero que nosotros hacemos es defendernos. No digan amén tan fuerte, porque no nos gusta que nos digan que estamos mal. Es como cuando usted comió frijolitos y trae frijol en el diente. ¿Cuántos le ha sucedido eso? Todos se dan cuenta que usted tiene el frijol en el diente, pero sí, le digo o no le digo. Si le digo, quizás se va a sentir mal. Si usted es mi hermano en Cristo y me ama, por favor dígame que ando un frijol en el diente. No me deje pasar vergüenza. Porque usted me ama, es necesario que me diga donde yo ando mal, porque me ama. Si no me ama, déjeme como el frijol en el diente, porque a usted no le importa, le da igual que yo me mire o me mire como yo me mire. Por lo tanto, cuando el suegro de Moisés le dice: no está bien lo que haces, Moisés ya había sido moldeado de tal manera que abrió los oídos y fue receptivo, hermano, a recibir lo que ahora Dios le estaba dando a través de su suegro. Le dice así, versículo 18: desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo. Así que el problema que uno anda no solamente le afecta a uno, sino que le afecta a todos. ¿Están conmigo? Si yo camino chueco, eso, hermano, le va a afectar a usted. Si usted camina chueco, también me va a afectar a mí. Por eso es necesario que mutuamente nos edifiquemos, que mutuamente nos exhortemos, que mutuamente nos amemos en el amor del Señor, aunque le tengamos que decir la verdad. Estás mal y vas a desfallecer, no solo tú, sino el pueblo que está contigo. Moisés era uno entre miles. Los 12 discípulos eran 12 entre miles también. Y era necesario que escucharan esto: desfallecerás del todo, no un poco, sino que del todo tú y también este pueblo que está contigo.
Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos miran una necesidad en esto? Le dice, porque el trabajo es demasiado pesado. Diga, el trabajo del pastor, su nombre sea la gloria. El trabajo del diácono, va a decir el diácono. El trabajo de maestro, el trabajo de venir a limpiar, el trabajo de venir a cortar la grama, es pesado. Sí, es pesado. Pero es bueno cuando entendemos que hay una diferencia entre servir las mesas y buscar la presencia de Dios. Hay una diferencia, hermano, muy grande en que usted venga y limpie la casa de Dios, que por cierto, muchas gracias a todos los que vienen a limpiar la iglesia. Pero es muy diferente que usted venga a limpiar la casa del Señor a que pase buscando su presencia para que Dios se glorifique en este lugar. El trabajo es demasiado pesado para ti, de llevarlo todo tú solo, y yo no lo puedo hacer solo, lo necesito a usted. Necesito sus oraciones, necesito también su disposición, necesito también, hermano, que usted esté dispuesto a venir y ser instruido, a ser edificado, para que usted mismo también en el futuro, si Dios así lo quiere, pueda usted también llegar a su pastorado, llegar a su ministerio, llegar, hermano, a las naciones como Dios le ha llamado a hacerlo. El trabajo es demasiado pesado para ti. Le dice, no podrás hacerlo tú solo. Cuando yo estaba escribiendo esto, leyendo esto, Dios me está hablando a mí. Yo tengo que entender que esta palabra es para mí. Yo no lo puedo hacer solo. Y gracias a Dios, primeramente, que tengo una esposa que está conmigo y cree en lo que Dios ha dicho y lo que Dios hará. Bendito sea el nombre de Jesús. Y una familia que ora por su padre o por su esposo. Pero también le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que sí oran por este ministerio. No se escucharon muchos amenes, pero sé que donde hay 2 o 3, ahí está el Señor. Porque otra cosa es, hermano, que se murmure porque no dan la misma distribución unos a otros, a que se murmure de el pastor o del liderazgo, porque eso verdaderamente trae problemas a la obra del Señor. No podrás hacerlo tú solo. Versículo 19 dice así: oye ahora mi voz. No está hablando el suegro, está hablando Dios. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré. ¿Cómo es que un pastor va a escuchar la voz de Dios si no se acerca a Dios o no tiene tiempo para hacerlo? ¿Cómo un pastor va a escuchar la voz de Dios, hermano, si todas las otras voces le están agobiando porque no tiene tiempo, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, para verdaderamente buscar del Señor? Yo sé que este estudio o esta predicación tendría que ser de los diáconos, pero me estoy centrando en el pastor para que los diáconos, en este caso los servidores, porque eso es lo que quiere decir diácono, se den cuenta de la necesidad de servir en la obra del Señor. Cuando dicen amén. Oye ahora mi voz, yo te aconsejo, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Cuando nosotros, hermanos, le hacemos caso a la voz de Dios, es Dios quien va con nosotros. Él dice, está tú por el pueblo delante de Dios. El propósito del pastorado de estar, hermano, delante de Dios por el pueblo, estar intercediendo, clamando, gimiendo para que la obra del Señor, para que las peticiones, las oraciones, hermano, para que el clamor nuestro llegue a su presencia y que haya, hermano, directo, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, una dirección y también un acceso directo a su trono.
No podemos nosotros decir, hermano, que tenemos una relación con Dios si no oramos. No podemos decir que tenemos, hermano, oídos atentos a la voz del Espíritu Santo si no estamos, hermano, en su presencia. Es necesario, es menester que ahora nosotros entendamos, hermano, la necesidad de un pueblo que tiene corazón de servidor, y servir es ser diácono. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo soy un servidor del Señor, en este caso podría ser diácono, como también la misma palabra similar es a un apóstol. El apóstol también es un servidor, aquel que lleva la palabra de Dios. Le dice entonces, tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos, versículo 20. Oh, mi alma te alaba, Señor. Aleluya. Y enseña a ellos. Pero ¿cómo puedo enseñar lo que no he recibido? ¿Cómo podemos dar, hermano, palabra que viene de lo alto si yo no puedo buscar y no tengo el tiempo para buscar de su presencia? Hace unos años atrás dijo una hermana que entre el hermano que predicaba aquí conmigo bastante, pareciera que solamente dábamos arroz y frijoles. Querían algo diferente en lo que es la predicación. Pero la verdad, hermano, es que si nosotros miráramos bien, hermano, lo que Dios constituyó en los apóstoles, era que los apóstoles se dedicaran a la búsqueda espiritual de Dios para poder alimentar al pueblo de la palabra de Dios. Amén. Yo creo que nosotros hemos tratado de enseñarles a ustedes la verdad, de darles buen alimento espiritual, de poder instruirles en la palabra de Dios y no un concepto mío. Trato y lucho de no salirme del margen de la palabra, porque verdaderamente aquí no se le predica de cierta doctrina, sino que se le predica la palabra de Dios. Si alguien lo cree, denle palmas al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces le dice el versículo 20, y enséñales, Jesús, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Oiga, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, el trabajo de Moisés era de inquirir o de recibir la dirección de parte de Dios para poder enseñarle al pueblo por dónde tenían que andar y cómo lo tenían que hacer. Tenía que haber, hermano, un entendimiento que solo Moisés podía subir a la montaña. Es más, el pueblo dijo, no, sube tú, nosotros no queremos ni siquiera entrar allí. Queremos que tú nos hables por Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso fue allá con Moisés. Pero en la iglesia de Pentecostés o en la iglesia de los Hechos, todos tenemos la responsabilidad de subir a su presencia. Todos tenemos, hermano, ahora el privilegio y la puerta está abierta de la misma anchura para que todos entremos a la presencia del Señor, pero aún seguimos, hermano, como el pueblo de Moisés, diciendo que suba el pastor. Por eso Dios lo ha llamado. Pero yo creo, hermano, que Dios lo ha llamado a usted también. Y yo quisiera, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, que juntos podamos llegar a su presencia y ver la gloria de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y que Columbus, hermano, alabado sea el nombre del Señor, sea conocido como, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, un pueblo que está siendo renovado por el Espíritu Santo y por la predicación del Evangelio. Bendito sea el nombre de Jesús. No por medio de un hombre, sino que por medio de la iglesia
iglesia que está llena de la presencia y la guianza del Espíritu Santo. Es necesario entonces, hermano, que con más diligencia nosotros busquemos de la presencia y la perfecta voluntad del Señor. Versículo 21 dice, además, por si había algo, ¿verdad?, que faltaba, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. En Hechos, deje un marcador allí y regrese a Hechos, capítulo 6. Alabado sea el nombre de Jesús. Versículo 3 dice, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Así que, hermano, aún para venir a cortar el césped, usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Dele palmas al Señor si puede. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque es necesario que sepa para quién lo está haciendo. Es necesario que sepa que cuando usted está limpiando, hermano, la letrina, la taza del baño, donde a algunos hermanos no le importa que ensucian, usted lo está haciendo para el Señor. Y que Dios lo ha llamado a hacer cosas grandes, aunque empieza por lo pequeño. ¿Dónde está la hermana Migdalia? Mi hermana Migdalia es el ejemplo que siempre doy. Cuando ella recién vino a la iglesia, me dijo, pastor, yo quiero servir. ¿En qué puedo servir? Le dije, las hermanas necesitan que le ayude a limpiar la iglesia. Si quiere trabajar, empiece allí. Y no se rehusó. Dijo amén. Y Dios la ha usado, hermano, de una manera muy especial a la hermana. Porque ¿sabe qué, hermano? Cuando nosotros amamos a la obra del Señor, no importa lo que estamos haciendo, lo hacemos para Él, porque Él se merece lo mejor. Alabado sea el nombre de Jesús. No importa lo que estamos haciendo, Él se merece lo mejor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y quizás usted como diácono, hermano, ni siquiera recoge una basura. También Dios se fija. Quizás usted, hermano, como miembro de la iglesia, hermano, no se da cuenta de nada de lo que sucede en la iglesia. Usted viene, recibe, come y se va. Espiritualmente. Pero Dios también se da cuenta. Quizás, hermano, usted viene, hermano, y dice, voy a cargar batería el domingo, y después, hermano, se aleja y viene el siguiente domingo. Eso no es cerebro. Dios también lo mira. Pero qué lindo es cuando Dios lo mira, que usted lo está haciendo de todo corazón. Que está aquí el lunes porque tiene que estar el lunes, que está aquí el martes, que está aquí el miércoles, que está aquí el jueves, que está aquí el viernes, que está aquí el sábado, que está aquí el domingo. Y cuando digo aquí, no solamente aquí en la iglesia, sino que en la obra del Señor. Que usted está haciendo la voluntad del Señor en su trabajo, está haciendo la voluntad de Dios en su casa, está haciendo la voluntad de Dios con sus hijos, está haciendo la voluntad del Señor dando testimonio. La base, el nombre de Jesús, todos los días, hermano, usted está haciendo la voluntad de Dios, y Dios, hermano, se agrada de ello. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Pero le dice, hermano, que busquen a varones, hermano, de buen testimonio. No solamente que tengan llenura del Espíritu Santo. No solamente que puedan hablar en lenguas, sino solamente que tengan revelación y sueños. Alabado el nombre de Jesús, sino que tengan buen testimonio. Dígale a su hermano, es necesario que tu testimonio hable también de tu espiritualidad. O que tu espiritualidad y tu testimonio vayan mano a mano. Bendito sea el nombre de Jesús. Alguien me dijo recientemente, un miembro de aquí, por cierto, uno de mis líderes,
que en su trabajo tiene muchos compañeros de otras iglesias de aquí de Columbus, y entraron en una conversación de hablar de los pastores. No, pues aquel pastor es así, así, aquel pastor es así, así, ¿verdad? Y el miembro de aquí le dijo a uno de ellos: ¿y ustedes qué escuchan de mi pastor? Pues que está gordito, ¿no? Si ese es mi único defecto, entonces, hermanos, gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Yo no estoy diciendo que yo no he cometido pecado, yo no estoy diciendo que mi pasado tiene, hermano, historia, pero desde que yo entendí, hermano, que Dios me moldeó una vez más, que me quebrantó y me hizo una vez más, hermano, entendí de guardarme, entendí de que a Él le honra, hermano, que yo me mantenga fiel a su llamado, de que no ande yo hablando lo que no debo de hablar, ni diciendo lo que no debo de decir, alabado su nombre de Jesús, amén, de guardarme, hermano, para que Él sea glorificado. Así que cuando el líder me dijo a mí: ¿sabe qué, pastor? Lo único que dice de usted es que usted está gordito. Pues entonces, gloria a Dios que su pastor está cachetón. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Pero que no, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, por causa de mí alguien ande hablando mal de esta obra, porque cuando hablan mal de la obra, están hablando mal del Señor. Así que el ser, hermano, escogido por Dios y tener un buen testimonio, no solamente es de que usted tenga buen testimonio dentro de la iglesia, sino que más, también fuera de la iglesia. ¿Qué dicen? ¿Qué dijo el Señor a sus discípulos? ¿Qué dicen? ¿Quién soy yo? Unos dicen que tú eres un profeta, que tú eres Elías, ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Ahora, ¿qué dirá la gente que es usted cuando lo miran entrando al Centro Misionero de Cristo para las Naciones? Cuando lo miran regresando de la iglesia a su casa, cuando lo miran saliendo de su casa a su trabajo, cómo lo miran en su trabajo, cómo lo miran en los lugares donde usted frecuenta, bendito sea el nombre de Jesús, y a quien usted glorifica a través de su vida. Ser, hermano, un hijo de Dios o ser llamados por el Señor no es solamente, hermano, decir yo soy cristiano, es vivir a la altura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Busca entonces, le dijo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Uno de los problemas, hermano, de los ministerios y de pastores es eso, la avaricia. Y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. ¿Dónde están los de 10? Nadie levantó la mano. Sí, hombre, eso es. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Y la llevarán ellos contigo. Ser miembro del cuerpo de Cristo o ser miembro de una iglesia, hermano, tiene que ver también que usted crea en el llamado de su pastor, que crea en la visión de la iglesia o del ministerio, y que usted pueda decir: yo me uno a lo que Dios está haciendo y quiero ser parte de esa bendición. Alabado sea el nombre de Jesús, porque sé que vamos a una bendición grande. Alabado sea Dios. Pero cuando usted no cree, hermano, en aquella persona o en aquella institución o aquel pastor, verdaderamente lo deja con la carga solo. Y muchos dicen: cuando se le termine el primer amor, vamos a ver qué tan fuerte cae. Hay personas que cuando una persona acepta a Cristo le dice: es porque andas en el primer amor, ya se te va a pasar. El Señor reprenda al enemigo, hermano, porque verdaderamente en lugar de decirle: ¿sabe qué? Sigue adelante y no desmayes, están esperando que desmaye y que no siga adelante. Por lo tanto,
es necesario que nosotros entendamos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Alabado su nombre Jesús. Versículo 23 dice: y si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Estamos entendiendo, hermano, la necesidad que tuvo Moisés al dirigir a esta nación, a dirigir a este pueblo hacia la tierra prometida. Bendito sea el nombre de Jesús, donde ellos eran un pueblo de dura cerviz, un pueblo, hermano, alabado el nombre de Jesús, que era rebelde por naturaleza, que se quejaba, que quería agua cuando no lo había, que querían carne cuando, hermano, porque decían que estaban mejor, hermano, en Egipcio. Alabado el nombre de Jesús. Y fueron duros para poder dirigir. Que por cierto, hermano, de la generación que salió, solamente Josué y Caleb entró a la tierra prometida. De los originales, de los que salieron de Egipto, solamente Josué y Caleb, esos dos jóvenes que le creyeron a Dios al principio, pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Cuántos creen que Dios constituyó primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? ¿Cuántos creen que Dios estableció esos 5 ministerios? Entonces, si creemos, hermano, que Dios ha establecido ministerios, también tenemos que creer en el ministerio del pastorado. Alabado sea el nombre de Jesús. Y créame, mi hermano, que yo le pido al Señor que salgan muchos pastores de aquí. ¿Por qué? Porque entonces, hermano, vamos a comprendernos los unos a los otros. Entonces vamos a poder entendernos. Ayer recibí una llamada de un pastor de aquí de Columbus, un amigo mío y hermano en Cristo, lógicamente, y me dijo: mira, ¿sabes qué? Esto y esto. Me dijo, no es un chisme, sino que solamente te quiero compartir. Y le digo, no, ¿sabes qué? Como pastores, ahora yo te puedo comprender como tú me puedes comprender a mí, porque estamos en la misma posición. Pero antes, cuando eras un miembro, quizás no me entendías, más ahora tú me estás diciendo lo que me estás diciendo porque estás en el pastorado. Y quizás a nosotros se nos hace difícil entenderlo, pero la verdad es, hermano, que yo tengo un llamado como usted también tiene un llamado. Mi llamado, hermano, es de ser el pastor, alabado sea el nombre de Jesús, por ahorita bajo la voluntad del Señor de esta iglesia. Y la voluntad de Dios es que usted sea miembro del cuerpo de Cristo primeramente y también de esta obra. Y juntos, hermanos, podemos alcanzar las almas para Cristo, porque el Evangelio fue dado para alcanzar almas, liberar almas, sanar, hermano, aquellos que están, heridos, alabados el nombre de Jesús, físicamente como espiritualmente, y poder proclamar las buenas nuevas de salvación. Cuando dicen amén. Deuteronomio capítulo 1, versículo 12 y al 14, y ya voy a ir terminando. Me he pasado 5 minutos, alabado sea el nombre de Jesús, de lo acostumbrado. Por lo regular terminamos a las 2, pero quiero que lea Deuteronomio capítulo 1, versículo 12 al 14. Dice: ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis: bueno es hacer lo que has dicho. Yo les he declarado y les he dicho, hermano, que el miércoles vamos a comenzar un estudio acerca de lo que es el liderazgo, diaconado, alabado sea el nombre de Jesús, a la luz de la palabra del Señor, para que nosotros crezcamos, para que nosotros tengamos un buen fundamento y nosotros lleguemos a ser mejores hijos de Dios o siervos del Señor para la honra y la gloria de Dios. Así que con esto termino. La murmuración abrió el paso a escoger hombres llenos del Espíritu Santo.
por la necesidad que había, el problema que había, abrió paso a escoger hombres llenos del Espíritu Santo. Podemos ver que desde mucho antes, especialmente con Moisés, la necesidad de tener hombres dispuestos y llenos del Espíritu Santo para servir no solo a las mesas, sino a las necesidades de la obra, era importante y todavía lo es. Esta posición del diaconado ha perdido el valor bíblico a una simple plaquita o título que dice diácono o diaconisa. El llamado de Dios es mucho más que una posición dada por el hombre, es un llamado de Dios. Y yo sé que usted es un llamado de Dios, un escogido de Jehová. Dios lo ha escogido, Dios lo ha llamado para que mire su gloria. Así que le pido, hermano, que se ponga de pie, y al ponerse de pie también le pido que usted mire la necesidad que hay dentro de la iglesia. Mire la necesidad que hay dentro de usted. Mire la necesidad que existe en su casa, en su hogar. Mire la necesidad espiritual que hay, el vacío si lo hay, o la necesidad de crecimiento dentro de su vida espiritual, y que usted comience a buscar ese liderazgo dentro de usted, que empiece a buscar lo que Dios verdaderamente pide de usted. Alabado sea el nombre de Jesús. Aaron, you told me that you had a calling of a prophet, and God wants you to walk in that ministry, and He's asking and He's calling you to get up and stand up to be that leader, that man of prophetic word, because there's a need for the word prophetically in the people. Le acabo de decir a Aaron que él me ha compartido que él tiene un llamado profético. Y si él tiene un llamado profético, entonces es porque Dios se lo ha dado, y es necesario que él se levante en esa área de profecía o proféticamente, porque hay necesidad dentro de la iglesia. Lo uso a él como ejemplo, and I use you as an example. Share that with me, porque él me ha compartido eso a mí. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero también, hermano, quizás hay un llamado en usted, y quizás usted ha deseado, ha anhelado ser líder, ser parte de la iglesia, ser, hermano, salir y hacer, hermano, lo que Dios quiere. Y yo me uno a la fe y me uno a la oración suya para que Dios haga lo que Dios ha dicho en usted. Porque yo deseo ver, hermano, su victoria, su bendición. Yo deseo ver del llamado, hermano, y usted reconoce que parte de eso que le está deteniendo también es problema suyo, porque así como Jetro le dijo a Moisés, tienes un problema, también Dios le puede estar diciendo a usted, el problema que tú tienes, la situación que estás viviendo, en el área de pecado que estás viviendo, lo tienes que soltar, lo tienes que dejar para que puedas ser libre para caminar en mis caminos. Bendito sea el nombre del Señor. Si hay algo, hermano, en pecado, si hay algún pecado, si hay alguna deficiencia, si hay algo, hermano, que usted sabe que todavía tiene que despojarse de ello, usted, hermano, tiene el poder en sus labios de decirle, Señor, límpiame, Señor, perdóname, Señor, levántame en el nombre de Jesús para poder glorificarte. Yo quiero servirte y quiero ser uno de tus hijos dispuestos a hacer tu voluntad.
No tengo que yo decirle, hermano o hermana, usted está mal en esta área, cuando usted ya sabe que anda mal en una área. Es que usted lo reconozca y le diga al Señor: ahora libérame y límpiame, porque quiero servirte con un corazón contrito y humillado y un corazón sincero. Los apóstoles entonces, hermanos, buscaron una solución a la necesidad. Había dos necesidades en este pasaje. Una, la distribución. Dos, la búsqueda espiritual de los apóstoles. Alabado su nombre Jesús. Dice, esa solución vino por buscar hombres de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo, que tuvieran sabiduría y que estuvieran dispuestos a encargarse del trabajo. Ese es el tipo de cristiano, de creyente que yo anhelo ver en usted y en esta iglesia. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, porque sé, Señor mi Dios, que tú nos has llamado a grandes cosas. Pero todo aquello, Señor mi Dios, que es grande también requiere un esfuerzo. Todo aquello, Señor, que cuesta y que vale la pena, Señor mi Dios, es lo que tú has puesto en nosotros para poder alcanzar. Quizás nuestra mente, quizás nuestras circunstancias, quizás nuestra espiritualidad o nuestra carnalidad nos dice que es imposible, o quizás no es alcanzable. Pero tu palabra me dice, Señor mi Dios, que tú has venido a liberar a los cautivos, a perdonar, Señor mi Dios, aleluya, el pecado de todo aquel que inclamare o invocare tu nombre. Que tú, Señor, has levantado una iglesia poderosa que ha sido libre y que ha sido liberada, Señor mi Dios, por el poder de tu sangre y el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Por lo tanto, Señor mi Dios, yo te pido que esa palabra se cumpla en nuestras vidas y que nosotros podamos caminar, Señor mi Dios, bajo la dirección de tu Espíritu Santo, con el propósito y el llamado, Señor mi Dios, a la cual tú, Señor,